Hola amigos, bienvenidos a esta videoclase del canal Física y Mates. En esta videoclase vamos a resolver el problema de examen que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Nos dan una función que es menos paréntesis x cuadrado más 4 partido por 2x y nos preguntan que estudiemos la continuidad de esa función, que estudiemos la derivabilidad de esa función y que estudiemos los intervalos de crecimiento y decrecimiento de esta función. Un problema bastante completito que, como veis, vale 3 puntos. Intuyo que cada uno de los 3 apartados valdrá un punto. Bueno, pues vamos a comenzar a resolver este ejercicio y vamos a empezar resolviendo el apartado A. Vamos a estudiar la continuidad de la función que estáis viendo en pantalla. Bueno, pues vamos a estudiar la continuidad de la función. Antes de comenzar a estudiar la continuidad de la función, a modo de repaso, para ir enlazando lo que es el ejercicio del examen con los vídeos donde se explica el temario, vamos a repasar qué tipo de problemas, qué tipo de funciones suelen presentar problemas en la continuidad. Porque eso es esencial para que, viendo la función que tengamos, que nos den en el examen, podamos identificar si tiene o no tiene un problema en la continuidad y ver cómo lo calculamos. Básicamente había dos tipos de funciones que presentaban problemas de continuidad. Las funciones a trozos. En el canal tenemos muchos vídeos donde calculamos la continuidad de una función a trozos. ¿Dónde presentaba problemas de continuidad una función a trozos? Pues en el valor de la x, donde terminaba un trozo de la función y empezaba el siguiente trozo de la función. Si esos dos trozos de la función, o dos ramas, que es la forma correcta de decirlo, no empalman bien, habrá un problema de continuidad. Lógicamente, la función que nos están dando a nosotros no es una función a trozos. Por lo tanto, por ahora parece que no va a tener problemas de continuidad. Vamos al siguiente tipo de funciones que tienen problemas de continuidad. Funciones con asíntotas verticales, las llamo A.V. Donde hay una asíntota vertical, la función no va a ser continua. Entonces, si esta función que tenemos aquí tiene alguna asíntota vertical, en el punto de la x donde tenga esa asíntota vertical, la función no va a ser continua. Y si no tuviese ninguna asíntota vertical, la función sería continua en todo su dominio. Bueno, pues vamos a calcular las asíntotas verticales que tiene esta función, porque en el caso de que no las tenga, la función será completamente continua. ¿Cómo se calculan las asíntotas verticales en una función que tiene un denominador? Pues para calcular las asíntotas verticales de nuestra función, siempre que tengamos una función con un denominador, lo que se hace es que se iguala a 0 el denominador. Esto también lo tengo explicado en los vídeos donde explico cómo se calculan las asíntotas verticales. Si no encontráis estos vídeos a los que hago referencia a lo largo de este vídeo durante la explicación, me preguntáis en los comentarios del vídeo y yo os dejo el enlace para que no tengáis que buscarlos. ¿Cómo calculamos las asíntotas verticales? Pues hemos dicho que en el caso de una fracción se igualan a 0 el denominador. 2x igualamos a 0 y despejamos. Y nos queda que x es igual a 0 partido por 2, que es 0. ¿Qué significa eso? Eso significa que en x igual a 0, f de x, nuestra función, tiene una asíntota vertical. Por lo tanto, si en x igual a 0 tiene una asíntota vertical, en ese punto nuestra función no va a ser continua. Entonces concluimos que f de x no es continua en x igual a 0 porque ahí hay una asíntota vertical. La función f de x, lógicamente, será continua, pues en todos los valores de r menos en el 0, que hemos visto que hay una asíntota vertical y por tanto no va a ser continua. Bueno, pues ya hemos estudiado la continuidad de la función, así de sencillo. Hemos visto que en x igual a 0 hay una asíntota vertical,
Por lo tanto, en ese punto la función no es continua y en el resto del dominio sí que lo es. En el apartado B nos preguntan la derivabilidad de una función. Al igual que hemos hecho en el apartado A, vamos a hacer un breve repaso de qué tipo de funciones son las que presentan problemas en su derivabilidad, para ver si la función esta que nos dan coincide con esas funciones que presentan problemas en su derivabilidad, y en el caso de que lo presente, saber localizar el punto o los puntos donde la función no es derivable. ¿Cuáles son las funciones que presentan problemas en la derivabilidad? Pues básicamente son las siguientes. Las funciones a trozos. Al igual que en la continuidad, las funciones a trozos suelen presentar problemas de derivabilidad. ¿Por qué? Porque si una función a trozos, el trozo que termina en un punto y el trozo que comienza a partir de ese punto, forman un pico, entonces en ese valor la función no va a ser derivable. Es decir, esto es simplemente un repaso. Esto no habría que responderlo en el examen. Si nosotros tenemos esta función, este es el punto, por ejemplo, x igual a 1, y en este trozo, por ejemplo, la función viene así, y a partir del x igual a 1, el siguiente trozo viene así, podéis ver perfectamente que en el punto x igual a 1 aquí se forma un pico. Pues entonces en el punto x igual a 1, la función no sería derivable. Sería continua porque podéis observar en la gráfica que la función de color verde empieza justo donde termina la función azul. Empalman a la perfección, pero como forman un pico, en ese pico no es derivable. Estoy diciendo, por tanto, que una función puede no ser derivable en un punto, pero sí ser continua. El segundo tipo de funciones que presentan, no hace falta decir que esta función no es a trozos, por lo tanto, este tipo de funciones, esto que he explicado aquí, pues es simplemente repaso, no lo podemos aplicar. Otro tipo de funciones que presentan problemas en la derivabilidad son las funciones con discontinuidades. ¿Qué es una discontinuidad? Pues una no continuidad. ¿Por qué? Porque donde una función f de x no sea continua, eso implicará que en ese punto f de x no será derivable. Esto lo voy a escribir mejor porque da lugar a tantas confusiones que a ver si puede ser que lo aclare para siempre. Lo voy a escribir más correctamente. Si f de x en un punto x igual a no es continua, eso implica que f de x en ese punto x igual a no es derivable. Es decir, que las funciones que no sean continuas en un punto no van a ser en ese mismo punto derivable. Pero ojo, fijaros que la flecha va en este sentido, no continua implica no derivable en ese punto. Pero lo inverso no es verdad, es decir, una función que no sea derivable en un punto no implica que en ese punto no sea continua, porque este ejemplito que he puesto aquí deja claramente de manifiesto que esta función no es derivable en el 1, pero sí es continua. ¿De acuerdo? Entonces las funciones que tienen una discontinuidad, en ese punto donde tienen la discontinuidad, no van a ser derivables. Y ojo, esta función hemos visto en el apartado A, que en x igual a 0, la función no es continua. Por lo tanto, como nuestra función f de x no es continua
en x igual a 0, pues eso va a significar que f de x no es derivable en el punto x igual a 0. ¿De acuerdo? Así de sencillo. Porque de las dos condiciones, la única que se cumple es esta. Esta es la función. Nuestra función se adapta a este segundo caso. Esto que he dicho de que no es continua, perdón, de que no es derivable en x igual a 0, es lo mismo que decir que la función f de x es derivable en todo el dominio R menos en el 0, que no lo es. ¿De acuerdo? Podéis decir que la función no es derivable en el 0, o podéis decir que es derivable en todo R menos en el 0. Bueno, pues vamos con el apartado C del problema. Bueno, en el apartado C nos piden que digamos cuáles son los intervalos de crecimiento y decrecimiento. El procedimiento que tenemos que hacer para decir cuándo una función es creciente o cuándo es decreciente es exactamente el mismo que el procedimiento que tenemos que seguir si nos hubiesen preguntado que calculásemos los extremos relativos de la función, ya que tanto esto que nos preguntan como esto que yo estoy diciendo ahora, el procedimiento es el mismo. Hay que dar los mismos pasos. ¿Qué es lo que se hace? Por cierto, al estudio de los intervalos de crecimiento y decrecimiento también se le conoce con el nombre de monotonía. Por lo tanto, si en un examen os dijesen estudiar la monotonía de esta función, lo que tenéis que hacer es decir los intervalos donde la función es creciente y los intervalos donde la función es decreciente. Bueno, pues vamos con el procedimiento. El procedimiento consistía en hacer la primera derivada igual a 0, y al hacer la primera derivada igual a 0 y despejar la x, obteníamos los puntos que se llaman críticos, que no son más que los máximos. En vez de decir máximos o mínimos relativos, los voy a llamar extremos relativos. Pongo los dos nombres porque se le llaman puntos críticos o extremos relativos. Se calculaban haciendo la primera derivada igual a 0. Por lo tanto, fijaros que para calcular el crecimiento y decrecimiento de una función tenemos que calcular los puntos críticos. Bueno, pues vamos a hacer la derivada de este bicho que tenemos aquí con mucho cuidadito de no equivocarnos. Yo esta función la voy a escribir de la siguiente manera. El signo negativo este que tengo aquí lo voy a poner aquí delante de la función y voy a poner aquí el x al cuadrado más 4 entre 2x. Es exactamente lo mismo poner el signo negativo aquí con un paréntesis que pilla todo el numerador que poner el signo negativo delante de la fracción. Bueno, pues ¿cómo hago yo la derivada de esta función? Pues esta derivada, como es una fracción, tengo que hacer la derivada de una fracción. Pongo delante el signo negativo, ya que a la hora de derivar, el signo negativo que tenga delante una fracción se mantiene. Pongo el signo negativo y ahora pongo aquí la derivada de una fracción. La derivada de una fracción era la derivada del numerador, es decir, x cuadrado más 4 derivada por el denominador tal como está, menos el numerador tal como está por la derivada del denominador, dividida entre el denominador al cuadrado, igual. Voy a seguir escribiendo aquí, f' igual, y ahora voy a ir haciendo el signo negativo, que no me lo deje, lo pongo aquí. Bueno, vamos a ir haciendo, la derivada de x al cuadrado más 4 son 2x, por estas 2x que tenemos aquí, menos, perdón, esto era derivado, esto era el numerador por la derivada del denominador. Sería x al cuadrado más 4 por la derivada de 2x, que es 2. Y ahora en el denominador tenemos 2x todo al cuadrado, pues eso serían 2 al cuadrado por x al cuadrado, es decir, 4x al cuadrado. Ahora voy a hacer lo siguiente, este 2 lo voy a poner aquí delante del paréntesis. Se puede hacer perfectamente, ¿no? Un paréntesis por un número es lo mismo que un número por un paréntesis. El producto se dice que tiene la propiedad conmutativa, 2 por 3 es lo mismo que 3 por 2. Bueno, pues esto me quedaría el menos que tengo aquí, mi paréntesis, 2x por 2x sería 4x al cuadrado menos
el 2 por x al cuadrado más 4 entre 4x al cuadrado. Ahora lo que voy a hacer es multiplicar este menos 2 por lo que tengo dentro del paréntesis y así rompo el paréntesis. Por eso pues he pasado el menos 2 aquí delante, para que se vea claramente que lo que voy a multiplicar, por qué voy a multiplicar el menos 2 por el paréntesis. Bueno, pues esto me quedaría el 4x al cuadrado, que está ahí la criatura que no se mueve, menos 2 por x al cuadrado serían menos 2x al cuadrado, este menos es del 2, por eso digo menos 2. Y menos 2 por 4, que son menos 8, partido entre 4x al cuadrado. Ahora tengo 4x al cuadrado menos 2x al cuadrado serían 2x al cuadrado, perdón, aquí me he dejado el signo negativo, ¿de acuerdo? Y aquí también, no nos lo olvidemos, ¿de acuerdo? Lo mantenemos siempre. Y ahora menos 8 entre 4x al cuadrado. Esta es mi primera derivada. La voy a escribir aquí aparte. F' de x es igual a menos 2x al cuadrado menos 8 entre 4x, y la voy a escribir, fijaros una cosa, no la voy a escribir. Hemos dicho que tenemos que igualar la primera derivada a 0. Al igualar a 0 esto, tenemos una fracción. Para que una fracción sea 0, tiene que ser 0 el numerador, es decir, el 2x al cuadrado menos 8. Algunos podréis decirme, bueno, ¿qué hago con el menos? ¿Por qué no lo meto aquí? ¿Para qué? En el caso de que yo hubiese puesto este menos así, pues tendría que igualar esto a 0, y menos esto igual a 0, no sería lo mismo que esto. ¿Por qué? Porque para que esto sea 0 tiene que ser 0 lo que está dentro del paréntesis. Bueno, pues voy a despejar de aquí la x al cuadrado, me quedaría que x al cuadrado es igual a 8 partido por 2, es decir, x al cuadrado es igual a 4, por lo tanto, x es igual a la raíz de 4. Y aquí quiero que tengáis mucho cuidado porque mucha gente se equivoca. La raíz de 4, ¿cuánto es? 2 y menos 2. Tiene dos valores. Voy a desplazar la pizarra un poquito hacia abajo para que me quepa todo lo que tengo que escribir. Bueno, estos dos valores son los dos extremos relativos o puntos críticos que tiene nuestra función. Y nos van a servir para ver cuáles son los intervalos donde la función es creciente o decreciente. ¿Qué es lo que hacíamos ahora? Pintábamos la recta. Pongo aquí, por ejemplo, el menos 2 y aquí el 2. Esto sería el eje de las X. Estos dos extremos o puntos críticos me parten el eje de las X en tres regiones. Una que va desde el menos infinito al menos 2, una que va desde el menos 2 hasta el 2 y otra que va del 2 hasta el más infinito. Os recuerdo que mi primera derivada, la voy a escribir aquí otra vez, voy a poner el signo negativo aquí delante porque me gusta más escribirlo así, es así, perdón, esto era un cuadrado, que no lo he puesto bien. Fijaros que aquí tengo el 4x al cuadrado y aquí tengo que tener también 4x al cuadrado, que es que como había puesto 4x, bueno, partido entre 4x al cuadrado. Ahora lo que tenemos que tener presente es que donde la primera derivada sea positiva, eso significa que la función f de x va a ser creciente. Y donde la primera derivada sea negativa, eso significa que la función f de x va a ser decreciente. Entonces, ¿yo qué es lo que hago? Pues como tengo tres intervalos, este y este, le voy a dar un valor de cada intervalo a la derivada de la función y si me sale un número negativo va a ser decreciente y si me sale positivo va a ser decreciente. De este primer intervalo voy a coger, por ejemplo, el valor menos 4 y lo sustituyo aquí. Realmente no hace falta sustituirlo porque a nosotros solo nos interesa, como podéis ver aquí, el signo. Fijaros que en el denominador yo lo que tengo es 4x al cuadrado. Por lo tanto, el denominador siempre va a ser positivo. Porque un número negativo al cuadrado es positivo y si lo multiplicas por un número positivo te queda positivo. Por lo tanto, el signo va a depender solamente de la parte del numerador y de este menos que tiene aquí. Menos 4 al cuadrado es 16, por 2 son 32. 32 menos 8 es positivo. Pero como tiene un menos delante es negativo, por lo tanto la función me sale negativa.
la función derivada. Por lo tanto, en esta región la función va a ser decreciente. Voy a coger ahora un punto de esta región, por ejemplo el 1. Que a nadie se le ocurra coger de esta región el 0. ¿Por qué no se puede coger el 0? Porque en el 0 la función no existía. Porque en el 0 la función no era continua. Por lo tanto no se puede coger el 0. Cojo el 1. Hemos dicho que el denominador siempre es positivo. 1 al cuadrado es 1, por 2 son 2, 2 menos 8 es menos 6. Menos 6 con un menos delante es más 6, es decir, positivo. La función, por lo tanto, es creciente en este intervalo. Y si por último tomáis, por ejemplo, de este intervalo el 3, os va a salir que la función es decreciente. Por lo tanto, podemos observar lo siguiente. En x igual a menos 2, lo que tenemos es un mínimo, porque la función va decreciendo, llega al menos 2 y empieza a subir. Por lo tanto, lo que tenemos es un mínimo relativo. Fijaros que estoy calculando los extremos relativos por el mismo precio prácticamente, porque como el procedimiento es el mismo, pues ya calculo los extremos relativos, por si os lo preguntáis en un examen, que recordéis cómo se calculaba, ¿no? Y en x igual a 2, ¿qué tipo de extremo tenemos? Pues si la función va decreciendo y cuando llega al 2 empieza a caer, pues lo que tenemos es un máximo relativo. ¿Y ahora cómo se escribe dónde la función es creciente y decreciente? Pues muy sencillo, vamos a ver. Creciente. ¿Dónde es creciente la función? En el intervalo menos 2, 2. ¿Lo veis? Los intervalos donde la función es creciente y decreciente, siempre se ponen con paréntesis. Es decir, es decreciente del menos 2 al 2. Decreciente no, perdón. Es creciente desde el menos 2 al 2. ¿Y dónde es la función decreciente? Pues es decreciente del menos infinito al menos 2, unión del 2 al más infinito. Bueno, pues ya está, ya lo hemos calculado. Hemos aprovechado el problema para calcular también los extremos relativos, ya que en los exámenes pues también suelen preguntar mucho sobre los extremos relativos. Como veis, el problema no es exhaustivamente difícil. Lo he alargado mucho el vídeo con la explicación y el desarrollo del problema precisamente para repasar los conceptos y que os sirva pues precisamente de eso, de repaso y de refresco, ¿no? Bueno amigos, pues espero que el vídeo os haya gustado. Si ha sido así, por favor, dadle al botoncito de me gusta, suscribiros al canal, os lo pido por favor, para mí eso es muy importante. Es una forma de darme vuestro apoyo para que yo siga subiendo vídeos. Si tenéis alguna duda la podéis plantear en los comentarios, que yo la intentaré responder lo antes posible. Y bueno, pues compartir este vídeo en vuestras redes sociales de estudiantes con vuestros compañeros, que seguro que a más de uno le vais a hacer un favor. Bueno amigos, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Estudiad y sed felices. Hasta luego.